Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 142. El título de hoy es Toma tiempo para celebrar. Una mujer de 27 años definió su experiencia en las vacaciones anuales llamadas Focus de la iglesia HTB como un vistazo del cielo. También describió el año en que se las perdió por ir a unas vacaciones exóticas y pasó cada día pensando en lo mucho que anhelaba estar en aquellas vacaciones anuales de la iglesia Focus. Este encuentro es el momento en que toda la comunidad de esta iglesia se reúne en un festival de celebración, adoración, acción de gracias y alabanza. Con frecuencia experimentan un gran derramamiento del Espíritu Santo. Es un tiempo de crecimiento espiritual al escuchar la enseñanza visionaria y práctica de la Biblia acerca de cómo vivir las vidas. Es un momento de diversión, de risas. Al reunirse en esta fiesta de una semana, se juega, hacen picnics, cantan y bailan. Se hacen nuevos amigos y al mismo tiempo disfrutan de unas muy buenas vacaciones. Realmente Focus es un vistazo del cielo, dice el pastor Nicky. La celebración es una parte muy importante de la vida. Vamos entonces hoy a hacer la primera lectura de la palabra y vamos a leer Salmos capítulo 66. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12 en la Nueva Traducción Viviente. Griten alabanzas alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten de la gloria de su nombre. Cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él. Díganle a Dios qué imponentes son tus obras. Tus enemigos se arrastran ante tu gran poder. Todo lo que hay en la tierra te adorará. Cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho, los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. Abrió un camino seco a través del Mar Rojo y su pueblo cruzó a pie. Allí nos alegramos en él, pues con su gran poder gobierna para siempre. Observa cada movimiento de las naciones, que ningún rebelde se levante desafiante. Que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz. Nuestra vida está en sus manos, y Él cuida que nuestros pies no tropiecen. Nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. ¡Wow! Esto es mucha palabra, mis amados. Bueno, el primer punto de toma tiempo para celebrar es celebra la bondad de Dios. Ese es el primer punto. A veces sientes que has pasado por el fuego y que has regresado. ¿Te has sentido llevado hasta tu propio límite? Puede ser que Dios te esté probando como la plata refinada en el fuego. Este salmo celebra el hecho de que Dios había llevado a su pueblo a través de tiempos extremadamente difíciles. El salmista dice: Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red pesada y también en una pesada carga nos has echado a cuestas. Las caballerías nos han aplastado la cabeza, hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. Esto está en la Reina Valera actualizada 2015. No dejaron pasar inadvertida esta ocasión, sino que celebraron. Es un acontecimiento bastante estruendoso. Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ellos cantaban alabanzas. Cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder. Celebraron lo que Dios había hecho. Se regocijaron y alabaron a Dios de una manera tal que todo el mundo podía oírlo. Pueblos todos, bendigan a nuestro Dios. Hagan oír la voz de su alabanza. Cuando leemos todo esto nos motiva a orar. Quiero invitarte a que oremos. Señor, celebro tu bondad. Gracias por hacerme atravesar el fuego y el agua para traerme a un lugar de abundancia. Y el lugar de abundancia es tu presencia, Señor. Gracias por esos momentos difíciles, por esos problemas en los cuales he llorado, me he sentido triste, Señor. Gracias por estar ahí para mí.
gracias por no abandonarme. Si hay algo que valoro muchísimo, es que no me has dejado ni un solo segundo solo. Vamos a leer ahora San Juan capítulo 12, versículos 37 al 50, en la Nueva Traducción Viviente. San Juan capítulo 12, versículos 37 al 50 en la Nueva Traducción Viviente. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo estas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por miedo a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confíen solo en mí, sino también en Dios quien me envió, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Cuando escuchamos estas palabras de Jesús, ¿qué sientes? Yo siento una profunda admiración y respeto al conocer su autoridad. Ahora continuemos haciendo la lectura, pero vamos a San Juan capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 al 17. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, contestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Entonces Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Continuó diciendo: sabiduría infinita,
brota de la boca de mi Señor Jesús. Bueno, el punto número 2 para que tomemos ese tiempo para celebrar es: celebra a Jesús. Hay momentos en nuestras vidas en las que las cosas van bien y hay momentos en las que van mal. Pero hay una cosa que siempre podemos celebrar. ¿Cuál es? Que Jesús murió y resucitó por nosotros. Jesús afirmó: pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Él manifestó: he venido para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. ¡Wow! Me encanta esto. El contexto de Jesús lavando los pies de sus discípulos se da justo antes de la fiesta de la Pascua. Reinaba un gran entusiasmo cuando cientos de miles de personas vinieron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Este tiempo de celebración prefiguró la muerte y resurrección de Jesús, que hoy en día celebramos en Semana Santa. Cuando terminó de lavar los pies de sus discípulos, les preguntó: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿De qué se trataba? ¿Qué iban a entender? Podemos ver 4 representaciones de este pasaje. La primera representación es el amor. El acto de Jesús lavando los pies de sus discípulos demostró su amor hasta el fin. Este es un contraste muy impresionante con lo que la sociedad de hoy piensa cuando la gente usa la palabra amor. Es mucho más que un sentimiento. El amor es mucho más que un sentimiento o una emoción. Es una decisión de tratar a las personas de la manera como Jesús las trataría. La segunda representación es el servicio. Los caminos de Palestina no estaban pavimentados ni limpios. En condiciones de clima seco se convirtían en lugares llenos de polvo, y en clima húmedo eran barrizales. Al llegar a una casa de ricos, abría un tazón en la puerta. El esclavo con el penúltimo rango en la casa desataba las sandalias de los que llegaban, y el esclavo de rango más bajo era el que lavaba sus pies. Sí, como lo escucharon. Mientras los demás están recostados, Jesús se levanta, se quita el manto hasta quedar en ropa interior. Como un esclavo, comienza a lavarle los pies. Jesús está tomando el lugar de una persona de la baja sociedad, el último lugar, el puesto de un esclavo, el que hace los trabajos sucios. Se trata de un modelo totalmente opuesto al que la sociedad de hoy muestra como liderazgo. Jesús, el Señor y Maestro, se revela como el último de la sociedad, el que hace los trabajos sucios, el que está sentado en el último puesto. Jesús nos muestra que si amamos a la gente, estaremos dispuestos a servirles, y que aquellos que sirven siempre deben ser tratados con el mayor de los respetos. La tercera representación es la humildad. Jesús unió de manera única el amor absoluto y el poder absoluto. El Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. En el amor eligió actuar con humildad y servir a sus discípulos. Los que buscan su propia gloria, en este caso como Judas, quedan reducidos a nada. Los que se engrandecen son humillados. Los que se humillan, Dios los exaltará. Jesús revela una nueva forma de ejercer la autoridad a través del amor, el servicio y la humildad. De esta manera drástica cierra la distancia que separa a los líderes de los que están bajo su liderazgo. La cuarta representación es el perdón. El lavado y la limpieza es una señal de perdón. El lavado y la limpieza es una señal de perdón, de la limpieza del pecado. Lavarle los pies es una imagen de lo que Jesús está a punto de hacer en la cruz por ti y por mí. Eres totalmente perdonado a través de la muerte de Jesús por ti. Entonces, ¿por qué Jesús nos enseña a orar con regularidad por el perdón? Encuentro que la analogía y la representación más útil es la que se da aquí. Cuando Jesús llegó a lavar los pies de Pedro, este protestó: no, jamás me lavarás los pies. Jesús respondió: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro expresó: en efecto, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús declaró: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Esta es una imagen del perdón. Cuando pones tu fe en Jesús, eres limpio completamente y eres perdonado. Se borra todo.
No necesitas repetir este acto único de arrepentimiento y fe que conduce al perdón total. Es el equivalente a tomar un baño. Sin embargo, a medida que pasamos por el mundo, es decir, a medida que transcurre la vida, hacemos cosas que empañan nuestra amistad con Dios. Tu relación siempre es firme, pero tu amistad se mancha con la suciedad que acumulas en tus pies. Cada día ora: Señor, perdóname, límpiame de la suciedad. No necesitas bañarte de nuevo, Jesús lo ha hecho por ti, pero un poco de aseo puede ser necesario todos los días. Además, con nuestra gran celebración de la Pascua, recordamos y celebramos estos acontecimientos extraordinarios cuando nos reunimos cada semana, el día de la resurrección, es decir, el domingo. Asimismo, cada vez que recibes la Santa Cena, estás celebrando la muerte y resurrección de Jesús por ti. Esto es poderosísimo. Por lo tanto, vamos a orar. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, no solo en palabras, sino también en acciones. Gracias por habernos dado tanto que celebrar. Quiero invitarte ahora a que leamos primer libro de Samuel. Vamos a iniciar leyendo el capítulo 10, versículos del 9 al 27 en la Nueva Traducción Viviente. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un corazón nuevo, y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocieron a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Además, uno de los que estaban allí dijo: ciertamente puede convertirse en cualquiera puede convertirse en profeta, sin importar quién sea su padre. Este es el origen del dicho: ¿hasta Saúl es profeta? Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. ¿Dónde han estado?, les preguntó el tío de Saúl a él y a su siervo. Estaban buscando a los burros, le respondió Saúl, pero no pudimos encontrarlos. Así que acudimos a Samuel para preguntarle dónde estaban. Ah, ¿y qué dijo?, le preguntó su tío. Nos dijo que ya habían encontrado los burros, contestó Saúl. Pero Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. Después, Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mizpa, y dijo: esto es lo que el Señor Dios de Israel ha declarado: los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían, pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho: no, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor, y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor, y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis, pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Y él contestó: está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey! Después Samuel le explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo y lo puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo a sus casas. Cuando Saúl regresó a su casa en Gibea, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban: ¿cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos, pero Saúl no les hizo caso. Naas, rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gat y de Rubén, que vivían al oriente del río Jordán. Le sacó el ojo derecho a todos los israelitas que vivían allí,
y no permitía que nadie viniera a rescatarlo. De hecho, todos los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, no había uno solo al que Naas no le hubiera sacado el ojo derecho, pero había 7,000 hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabes de Galaad. Vamos ahora a primer libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a continuar en la Nueva Traducción Viviente. Como un mes después, el rey Naas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galaad, pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, dijo Naas, pero con una sola condición: le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron del mensaje de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje: esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besek, se dio cuenta de que había 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galaad para decir: los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos: mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero a la mañana siguiente, antes de amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había 2 de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel: ahora, ¿dónde están esos hombres que decían: ¿por qué debe Saúl gobernarnos? Tráiganlos aquí y los mataremos. Pero Saúl respondió: nadie será ejecutado hoy, porque este es el día que el Señor rescató a Israel. Luego Samuel dijo a la gente: vengan, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Allí mismo en primer libro de Samuel, vamos ahora al capítulo 12. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel: he hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra.
Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti, si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán y a Jefté, y a Samuel para salvarlo, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor lo concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces la mano de Dios será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor. Y ese mismo día el Señor envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón, y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré en contra del Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! ¿Cierto que sí? Esta palabra está poderosísima. Bueno, llegamos al punto número 3 con esta palabra. Y cuando nos habla este mensaje de que tomemos tiempo para celebrar, el punto número 3 es: celebra el éxito. Saúl comenzó su reinado como rey con un periodo de luna de miel. El Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó. Dios le dio gran sabiduría al tratar con la oposición, y él sabía, Saúl, cuándo guardar silencio. Saúl pronto tuvo que lidiar con perversos. Dios está trabajando, moviendo los corazones humanos, pero como siempre, la Biblia es muy realista. Los problemas estaban a la vuelta de la esquina. Donde quiera que Dios trabaje en poder, espera encontrar la insolencia de los perversos también. Cuando el pueblo de Dios se enfrentaba a la crueldad espantosa del hombre que quería arrancar el ojo derecho a cada persona, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Dios le dio una gran victoria y tuvo la sabiduría de decir posteriormente: nadie va a morir hoy. En este día el Señor ha liberado a Israel. En lugar de eso, celebraron la ocasión con alegría. En su discurso de despedida, Samuel habló de las veces que Dios le había dado éxito a su pueblo cuando clamaron a él. Los exhortó: piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Muchas de estas cosas sucedieron como resultado de la oración de Samuel, y él aclaró: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. No te apegues tanto a tus propias necesidades y preocupaciones que no puedas orar por las demás personas. Es muy importante que oremos unos por otros. Por eso aquí en este podcast te invito a entrar a los tiempos de oración.
El pasaje de hoy termina con Samuel diciéndole a la gente que piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Sin importar lo que esté pasando en tu vida, mira hacia atrás, piensa y celebra el perdón que Dios te ha dado, la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, la promesa de gloria y todas las otras maravillosas y grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Vamos a hacer la última oración de este momento. Señor, hoy quiero mirar hacia atrás con agradecimiento y celebrar por las maravillas que has hecho por mí. Gracias, Dios, por ayudarme a salvar el matrimonio, Señor. Gracias, Dios, por las veces que has dado vida a mis hijos. Gracias, Dios, por las veces que también me has perdonado la vida a mí. Muchas gracias, Señor. Bueno, vamos a leer ahora el comentario de la pastora Pipa Gumbel, la cual recomienda leer primer libro de Samuel 11:6. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, enfurecido. A menudo no pienso en el Espíritu de Dios viniendo sobre alguien y trayendo ira. Normalmente pienso en el Espíritu liberando a la gente de la ira y trayendo alegría, paz o convicción profunda. Pero la ira contra la injusticia nos mueve de la apatía a la acción. Muy bien, pastora Pipa, así es. Y es que en ese momento se necesitaba. Era un despertar, era un enojo para poder enfrentar como se requería en aquel tiempo a través de la batalla. Hoy también, cuando vivimos las situaciones diferentes, cuando vivimos la oposición, cuando vivimos la maldad de la gente, no es para que nos enfrentemos con ello en una ira humana, pero sí esa ira nos debe llevar a estar de rodillas en la presencia de Dios, clamando por su intervención. Bueno, mis amados, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.